Queridos amigos, hoy nos encontramos para iniciar este curso de operador terapéutico de la Fundación Virgen de la Merced, destinado a toda persona que quiera ayudar en esta hermosa función que es la de acompañar, escuchar y acoger a las personas que están necesitadas. Los operadores terapéuticos son para múltiples funciones. En este caso en especial vamos a hablar de los operadores terapéuticos relacionados a la problemática de las que tienen trastornos por consumo. Pero el mismo título avala para cualquier persona que acompaña a personas de la tercera edad o en cualquier tratamientos que hayan con algún déficit de minusvalía o de déficit de atención o déficit de audición, etc. El operador terapéutico es una persona multifuncional. En este caso en particular, como hemos dicho, hablamos de los trastornos adictivos, por lo tanto tiene ese margen que está acotado por el tema específico que estamos hablando ahora. En la próxima diapositiva veríamos los contenidos de los módulos, lo que estaba diciendo recién, que era escuchar, acompañar y acoger, que ese es el objetivo de todo operador terapéutico, cuál sea su especialidad. ¿Y por qué esto de escuchar, acompañar y acoger? Porque en verdad lo más importante del operador terapéutico es construir un vínculo. Para construir un vínculo es fundamental usar herramientas que están en nuestro cerebro que tienen que ver con la parte inconsciente, que es aprender a registrar al otro. Aprender a registrar al otro en su totalidad, hacer que el otro sea un ser que se siente registrado. Es decir, no solo que yo lo percibo, sino que él siente que yo lo estoy registrando. Eso más el hecho de una emoción basada en el amor hace que ese vínculo se vaya entrando en circuitos nuevos. Son circuitos nuevos que van creando la pertenencia, que es el segundo título que estamos viendo. Es decir, cuando uno asocia sensación de ser registrado junto a sentirse en un lugar donde es amado, sí o sí crea pertenencia. Y eso permite que ese lugar a donde uno está dando estas características se transforme en un lugar que a su vez es registrado también en un lugar muy especial del cerebro que no tiene que ver con la memoria visoespacial que normalmente usamos para registrar lugares, sino que son lugares con un continente o con un borde, podríamos decir, de afectividad que lo hace que yo lo guarde en un lugar muy especial del cerebro que tiene que ver con lo que le da significado a mi vida. Por eso es que cuando uno crea este tipo de relación se da una particularidad, empieza a aparecer la confianza y la intimidad, que son dos herramientas fundamentales también para un operador terapéutico. Eso va creando que en ese vínculo con amor, donde empieza a generarse confianza, pertenencia e intimidad, el otro va empezando a abrir su corazón. Cuando la otra persona abre su corazón, empieza a aparecer una luz de esperanza. La esperanza, si bien la tenemos como emoción, en verdad es una categoría de emoción más ligada a la parte del ser humano que tiene que ver con lo sublime, tiene que ver con el ser humano que se proyecta en algo que es más grande que sí mismo. Entonces, toda esperanza está anclada en algo espiritual. Una esperanza siempre está anclada en algo trascendente. Y eso hace que esta persona tan doliente, tan alicaída por su vida, empiece a recuperar sus expectativas y empezar a tener un sentido su vida y
¿por qué no empezar a participar de sus sueños? En la próxima hacemos nada más que un panel de que tenemos que hablar sobre personas. Y persona es difícil de definir, pero porque tiene definiciones legales, psicológicas, filosóficas, pero acá te queremos hacer directamente una definición de una persona vivencial, es decir, somos seres racionales, emocionales y espirituales que vamos siendo con nosotros. ¿A qué se refiere esto? Y bueno, esto está marcando que el ser humano es un ser inmaduro. Es inmaduro y, a diferencia de los animales del reino animal, que nacen con todos los elementos que le dan capacidad de sobrevivir, el ser humano es el más vulnerable de todas las criaturas vivientes. Primero, que necesita afecto desde que nace y protección. Y segundo, que tenemos que hacernos no solo en un vínculo donde estemos protegidos y se nos brinde amor, sino que solamente podemos aprender estando con otros seres humanos. Es una particularidad fundamentalmente del ser humano. Entonces la persona que va creciendo con nosotros, entonces cuando llamamos personalidad, nosotros en verdad estamos nada más que describiendo lo que es la realidad de la vida de una persona. Estamos hablando de lo que llamamos la biopersonal, es decir, ese trayecto entre nacer e ir caminando nos va describiendo quiénes somos, y a eso le llamamos personalidad. La persona tiene, obviamente, a diferencia de otros seres, tiene autarquía, que es la capacidad y de ser autosuficiente. Los animales también son autosuficientes, pero la autarquía aquí está puesta más con una mirada de ser independiente, es decir, ser libre. El animal no puede ser libre. El animal se adapta al medio donde está y sobrevive en lo más apto. El ser humano, por su capacidad decisoria, tiene la capacidad de liberarse. Pero he aquí que tiene que aprender en ese camino de ser, que liberarse es obrar bien. Cuando no sigue estos parámetros, pierde significado su existencia, entra en crisis existenciales y va perdiendo identidad, porque la identidad se construye en cimientos que tienen que ver con lo moral, con lo que está bien y con lo que debo hacer. Si no actúo en aras de hacer el bien, hay una parte mía que empieza a sufrir y son las que nos llevan a las crisis existenciales. Este proceso de intimidad también que nos da el obrar de esta manera, que me lleva a darme cuenta que necesito en determinado momento encontrarme con algo que sea significante para mí, algo que me explique una pregunta que siempre está rondándonos, es ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Y qué es vivir? Y esas preguntas solamente se pueden encontrar en la espiritualidad. En la espiritualidad que voy a encontrar dentro de mí mismo y en la espiritualidad que voy a encontrar en las personas y en el conocimiento de Dios. Esto de recogernos en nuestra intimidad es la introspección. La introspección, en verdad, empieza con el latín del introverso, de introversión, que es la capacidad de meternos tan dentro de sí mismo que uno se abstrae totalmente de todos aquellos estímulos sonoros, auditivos que quieren penetrar en nuestro cerebro. Desde ese lugar es a donde pienso en mí, pienso en una emoción o pienso en la espiritualidad, en algo espiritual, en la oración. La introspección ya es un paso a donde hago una observación muy detallada de mis actos o de mi estado de ánimo. Y a partir de ahí, directamente saco una conclusión. Y esa conclusión me lleva, de alguna forma, a establecer o en estar de acuerdo o no estar de acuerdo con eso que me pasó. Y eso me lleva a realizar un cambio, es decir,
Me gustó, lo reafirmo más y lo hago más intenso. No me gustó, lo tengo que cambiar y hacer otra cosa porque esto no me hizo bien a mí o no hizo bien a los seres que están al lado mío. Y por último, el introverso, que también todo viene de la misma palabra, que se llama justamente esta capacidad que tiene el espíritu del alma, que se abstrae de los sentidos, como hemos dicho, para contemplarse y estar con Dios. Por lo tanto, somos seres espirituales, somos racionales y somos seres emocionales. La parte espiritual, indudablemente, nos acompaña siempre en la parte que está más anclada en nuestro inconsciente y es la parte a la cual verdaderamente tiene más capacidad de calmarnos, más capacidad de darnos paz y felicidad, y es la que más capacidad tiene también para crear turbulencias. La parte emocional en sí también uno la liga a su observación a través de la introspección, pero tiene la capacidad de turbarnos, tomar el timón racional y hacer que nos comportemos de acuerdo a la intensidad del emocional y no a lo que nuestra razón cree que es bueno hacer. Por lo tanto, la parte emocional tiene la capacidad de tomar el timón de nuestros actos y a veces actuar en forma ilógica y también a veces en forma no saludable para nosotros o para los demás. La parte racional generalmente toma el timón de la parte emocional solo cuando la emoción está en grados de ser modulada. Cuando el cerebro la puede modular a la emoción, la parte racional actúa tomando, digamos, la parte ejecutiva de la acción. Y busca, tratando de acuerdo a su vivencia, su formación, actuar de acuerdo a los valores morales, éticos o religiosos y mirando la comunidad, tratando de establecer una armonía entre lo que siente, entre lo que piensa y entre lo que hace. Pero a veces cuando actúan en forma simultánea la mente racional, pueden aparecer lo que denominamos paradojas emocionales. Las paradojas emocionales es cuando nuestro rostro refleja una emoción o nuestras palabras reflejan una emoción y nuestro rostro refleja otra emoción. Es decir, el caso más concreto que yo siempre describo es de un amigo que nos esté relatando de una situación emocional que llegó a su fin. Y nos está explicando que después de mucho dolor y de mucho sufrimiento han tomado una decisión, por ejemplo, de separarse en el matrimonio, a pesar del afecto, del cariño que han tenido, pero ha pasado tantas cosas entre ellos que ya estar juntos es más dañarse mutuamente que acompañarse y no pueden sostener el afecto como lo estaban sosteniendo. Y mientras relata que han decidido no divorciarse, separarse, me agarra quizá mi mano y esboza una sonrisa. Pero mientras haces eso, 2 lágrimas brillan en sus ojos y empiezan a querer deslizarse por sus mejillas. Esas son las paradojas. Por un lado me está diciendo que ahora están vivos, ambos también. Pero los ojos me dicen, es un sueño roto. Mi sueño dejó de ser realidad. Esas paradojas emocionales son cuando la razón y la emoción al mismo tiempo están interactuando y desde 2 lugares diferentes están expresando emoción. Ya entrando en el tema que nos toca de este curso, vamos a seguir lo que se llama el modelo transteórico del cambio, que es un modelo que en verdad surge de numerosísimos estudios, más de 300 estudios que eran los más eficientes hasta en la década del 80, y se tomaron 10 años para analizarlos y llegar a armar
un mix de todas las teorías más eficientes y poder hacerlas articular entre sí. Ahí surgió este tipo de modelo que se lo usa no solo en las adicciones, sino en un montón de abordajes en la parte comportamental, emocional, actitudinal en la salud. Lo bueno de este modelo es que es abierto, o sea que permite montar sobre el modelo montones de otras modalidades que uno va construyendo sobre la marcha y que se agregan al modelo de base. La característica del modelo es, ¿por qué lo hace diferente a otros? Es que es un modelo que tiene la capacidad de ejecutar y planear intervenciones. Y esa capacidad de ejecutar intervenciones lo hace en base a esto que yo le decía recién, a una gran cantidad de experiencia acumulada, y lo hace justamente para lograr romper las estructuras de las personas que tienen mucha resistencia al cambio. Entonces, logramos un objetivo que es muy buscado, que es hacer que los tiempos de cambio que se van produciendo en este tipo de enfermedades sean más cortos, es decir, se aceleran la velocidad de los cambios para que el tratamiento sea más eficiente y más efectivo. A partir de ahí, podemos decir entonces, resumiendo, que tenemos tres elementos para destacar en este video que hemos presentado. Primero, la introspección, que una introspección tiene que ser emocional, racional y espiritual, con la idea de crear autoconciencia, y que la autoconciencia de alguna forma, de alguna manera, me va a crear carencia y malestar, aún estando bien. Es decir, porque el ser humano, cada vez que se siente bien, busca algo nuevo, una motivación. Y la motivación, paradojalmente, solo se puede poner en movimiento si existe una carencia. La carencia va a llevar a un deseo, y de ese deseo va a surgir el autoconciencia que me va a hacer el cambio. Y la otra función es el malestar, que obviamente ya de por sí genera motivación y actitud de cambio. Entonces, el deseo de cambio, que es el segundo bloque, necesita para hacerlo ciertos elementos. Primero, bloquear las interferencias. ¿Qué son las interferencias? Y son pensamientos nuestros que siempre están viendo la dificultad más las emociones que lo apoyan a la interferencia, que serían los temores, los miedos, la inseguridad. Y a eso yo tengo que contrarrestarlo con algo que me haga levantar lo deseado. Necesito, por lo tanto, motivación y actitud positiva. Usando motivación y actitud positiva puedo bloquear esta interferencia que trata de retenerme y me aparece un deseo de cambio. Y por último, en todo cambio hay una toma de decisión. Para ello sé que tengo que cambiar actitudes que hasta este momento no me estaban dando resultados, y que tengo que empezar a encontrar o a cambiar emocionalmente, porque no siempre son conductas sino más bien actitudes, y las actitudes están muy relacionadas con lo emocional. Entonces, a través del cambio emocional van a cambiar mis actitudes, y con ello busco tanto mi bienestar personal como un bienestar social. Hasta aquí sería entonces, queridos amigos, esta presentación con la cual hemos tratado de hacer una introducción de lo que es el curso del operador terapéutico, cuáles son sus objetivos en general, que es acompañar, escuchar y acoger a toda persona que tiene necesidad de, por una minusvalía o por una carencia emocional o por un estado social determinado, a que lo ayudemos como los católicos tenemos la obligación
de hacerlo según Cristo nos enseñó. Muchas gracias, hasta el otro momento.